personalidad que la podríamos definir de muchas maneras, porque no tienes una sola personalidad. Y como te presentas, a mí me da miedo porque te podía yo criticarlo luego, que te presentas como una experta en yoga, ¿no? Pues no sé si usar la palabra experta, estoy en el camino siempre de aprendizaje, y llegué al yoga porque empecé montando a caballo, luego fui a hacer danza, luego fui a hacer teatro y ahora llegué al yoga. Entonces esta idea de caminos cruzados en la espiritualidad me parece que todo el camino lleva a este tema de la espiritualidad. Fíjate que, bueno, no es el tema que vamos a tratar, pero sí, hablamos caminos cruzados de la espiritualidad. Fíjate que yo escribí una revista que te acabo de entregar sobre la espiritualidad humana, con Dios o sin Dios. Todo eso yo lo refiero al miedo natural que tenemos los seres humanos por la vida misma. O sea, nosotros al levantarnos, pues primero, si crees en Dios, le das gracias a Dios; si no crees en Dios, le das gracias a quien sea. Pero tú dices, qué padre que me levanto y vivo. Pero la vida no la tenemos comprada y no tenemos un camino especial o específico. Entonces nos da miedo, pero no es un miedo de cobardes, es un miedo natural de estar existiendo. Entonces yo ahí digo que por ese mismo miedo, los seres humanos somos espirituales, creamos en Dios o no creamos en Dios. ¿Tú qué pensarías? Me gusta tu propuesta. Mira, yo creo que ahora me vino a la mente hoy escuchándote que quizás el temor del ser humano es el constante cambio en el que vivimos. En todo. La vida es un cambio constante, no se para nada, es una danza que va y viene. Ese es Nietzsche. Pues no lo sé, yo te lo estoy hablando desde mis experiencias como actriz o como artista creadora y como maestra, ¿no? El cambio es constante y para podernos sostener en los cambios necesitamos arraigarnos para mí, a la disciplina. Como dice el I Ching, la llama del fuego no puede existir en el vacío, necesita una tablita de madera a la cual aferrarse, ¿no? Entonces esta metáfora siempre me gustó, porque si tú no tienes esta tablita, esta vela, este fuego se extingue. Y para mí la tablita es la disciplina. Sí, es tener todos los días una actividad constante que te mantenga en una constancia de acción para que puedas surfear la ola de tantos cambios. Esa es desde mi experiencia, no sé cómo veas tú. Pues esa es la propuesta de Nietzsche. Y baja la ansiedad de la existencia, que es la muerte, ¿no? Un poco. Pero bajar la ansiedad es exactamente eso, es controlar un poco el miedo, ¿no? Que es lo que yo te decía. Fíjate que estás diciendo algo muy, muy interesante, ¿no? Cuando se habla de relativismo o se habla de cambio, haz de cuenta que la vida no podemos controlarla. Bueno, controlarla al 100% no podemos, eso sí, pero como tú dices, formar nuestras velitas o nuestras velas, conjunto de velas que nos den una estabilidad, eso sí se puede. Arraigadas a algo concreto. Pero sigue habiendo el cambio y no tenemos esas cosas seguras, simplemente, pero tampoco las tenemos caóticamente. Por ejemplo, tú dices, yo me dedico a la disciplina, y entonces la disciplina me da un quehacer pues más o menos controlado, pero es más o menos controlado, nunca lo controlas en su totalidad. Está interesante hablar esto, ¿no? De control y dejar ser, ¿no? Para poder dejar ser, sí hay que tener una cierta constancia en algo.
así es como yo aprendí. O sea, yo como yogi me levanto todos los días de 4 a 6:30 a hacer una práctica que se llama la sadhana acuariana. Y eso me mantiene todos los días en un estado de equilibrio, de estabilidad. Pase lo que pase en el día, los encuentros que tenga con la gente, los desafíos que sucedan en ese día en el trabajo, o sea, en la vida cotidiana de aquí y ahora, el hecho de todas las mañanas tener esta práctica a mí me permite tener estabilidad, porque la estabilidad tampoco es que quieras controlar todo. No Nada hay más manera de controlar. fluyes a través de estos cambios sin controlar nada, pero tienes como una estabilidad interna, como que el centro está quieto. Te mentalizas, puedes decir, porque en el día vas a encontrar una serie de cambios tuyos muy fuertes, a veces casi caóticos, pero dices tú que en esa práctica yogi, tú ahí sientes que te mentalizas para tener un autocontrol. Lo que pasa es que en el yoga, ¿cuál es el objetivo de meditar? El objetivo de meditar es observar el nivel de pensamientos en tu mente y también fluir a través de esos vitris que se llaman, o ondas de pensamiento. Entonces, cuando tú observas el pensamiento, antes de que se vuelva emoción, tú ya lo puedes desaparecer, disolverlo. ¿El pensamiento? El pensamiento. En yoga hablamos de que primero llega el pensamiento, y ese pensamiento, si no atraviesa tu observación, se vuelve emoción, y una vez que se vuelve emoción ya está en el sistema endocrino y ya no lo puedes controlar. Las emociones fluyen en el sistema endocrino, en la sangre. Pero no vives con emociones, o sea, no las podías controlar, las emociones, ¿no? O sea, hay emociones positivas también, ¿no? O sea, no puedes controlar tus emociones. Es más, la misma emoción del yoga no la puedes, así como desaparecer. No la desapareces la emoción. Una vez que el pensamiento se volvió emoción, lo que puedes hacer es transitarla, aceptarla, o darte cuenta de qué emoción y de qué pensamiento está viniendo. Siempre la raíz es un pensamiento atrás de la emoción, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te voy a decir? El pensamiento primero es: no cruces la calle, ¿no? Y yo puedo pararme y no cruzar la calle. O esa emoción me puede producir, por ejemplo, el miedo. Una vez que está como definida como miedo, ya está en tu sangre, a nivel biológico. El miedo es más biológico que el pensamiento. Bueno, el pensamiento también es una expresión neuronal. Desde el yoga el pensamiento existe como pulsiones del cerebro. Entonces es pensamiento y emoción. Lo importante aquí no es ni reprimir ni controlar, sino pasar a través de observando. O sea, aquí nos podemos entrar en un gran diálogo tú y yo, Está tremendo. Tal vez hasta bueno, no estar mucho de acuerdo, pero al mismo tiempo creo que podemos estar de acuerdo. Pero ¿qué te parece si esto lo hacemos después de una pausa? Está perfecto, sí. Híjole. Muy buena amiga Victoria, dices que tu nombre ya en sí encierra ya un significado muy especial. Para mí sí. En la escuela de Kundalini Yoga, que es una escuela que nace en el norte de India con los Sikhs, nos dan un nombre espiritual que tiene mucho que ver con tu fuerza interior, o con la repetición del nombre también reafirmas las cualidades, ¿no? Entonces, Victoria, me molesta mucho que me digan Vicky, porque Vicky no tiene ningún sentido, parece miscelánea o beauty parlor. En cambio, Victoria es un nombre fuerte, ¿no?
Y me gusta victoria porque cuando yo lo repito yo misma observo que es como esto de la victoria, pero no es la victoria sobre los demás, es sobre mis propios demonios o mi propio trabajo interno, ¿no? Y te me llamo Clemencia, el segundo nombre, que también tiene que ver, es completamente lo contrario, y así ha sido mi vida, es como en momentos ha sido así victoriosa y en momentos ha sido de Clemencia, por favor, sáquenme de aquí, que se pare el mundo porque ya no quiero seguir. Qué interesante. Ajá, estas dualidades, ¿no? Que en yoga nos aprendemos a cruzar las dualidades. Como seres humanos no podemos ser, vivimos en la dualidad. Fíjate que tú estás hablando de dos tipos de filosofía, una que no acepta más que sus pensamientos interiores de ustedes mismos, o sea, el que está haciendo yoga y está tratando de manipular el pensamiento para poder cruzar la calle, como decías. Es que no es manipular, es como disolverlo. Sí, lo que pasa es que el pensamiento, yo tengo un libro que se llama El origen del pensamiento. No, pues ¿cómo puedo discutir contigo? No es que discutes, al contrario, pues el chiste es platicarlo, ¿no? O sea, el cuerpo es pensamiento y no es una actividad aparentemente neuronal, ¿sí? Así lo definen, por ejemplo, los científicos, pero no, pues es toda una actividad que hemos construido los seres humanos desde, empezó el pensamiento hace 4,000 millones de años. Exacto. O sea, cuando las primeras celulitas, por su inteligencia, por sus instintos, por sus pulsaciones, como tú dices, empiezan a responder a un sí o un no, y empiezan a alimentarse y empiezan a sobrevivir. Y esa forma de sobrevivir ya con el ser humano se fortalece y por medio del lenguaje se convierte en pensamientos que como los conocemos ahora. Más estructurados o como concepto. Como concepto, pero son más estructurados, pero son los mismos pensamientos que puede tener una larvita o una celulita. Entendido. Lo que pasa que, a ver, tú dime, ¿cómo puedes atrapar al pensamiento? No lo puedes atrapar, ¿no? El pensamiento... Tal vez por medio de las palabras y por escribiéndolo, aparentemente. Dice Yogi Bayan, el maestro que trae Kundalini Yoga Occidente, que por cada parpadeo tenemos 2,000 pensamientos. Claro, porque tu cuerpo piensa. Miles, millones. Todo tu cuerpo es pensamiento, pero pensamiento, yo lo defino como el perfume de la flor. ¿Por qué? Porque tú has olido la menta. Uh-huh. La menta se huele a menta, o sea, ¿no? Entonces tú no puedes negar que la menta, el olor a menta exista, no lo puedes negar. Es igual el pensamiento, tú no lo puedes atrapar al pensamiento, pero sabes que lo tienes, y lo tienes en una forma que se fue estructurando a través de miles de años, y yo por eso lo he escrito en un libro que se llama El origen del pensamiento, que es la antropología del pensamiento desde sus inicios, desde que empieza la vida hasta cómo pensamos ahora, ya con pensamientos muy estructurados. Y ahora también el mismo pensamiento nos está dando dificultades, ahora ya no nos entendemos, ni pensando nos entendemos, porque hemos llegado a extremos egoístas. Y fíjate, por ejemplo, la parte del yoga que tú mencionas, aparentemente tú puedes hacer esas reflexiones a las 5 de la mañana con el pensamiento yogi, con la práctica. Con la práctica yogi. Uh-huh. Pero realmente simplemente es pues es tener buenos deseos de que te van a salir las cosas así en el día. Pero en el día te puedes estructurar de muchas maneras. No es que tengas buenos deseos, es que aprendes a observarte tú y aprendes a observar tu entorno. Y lo observas con desapego, con distancia. Eso que está pasando no soy yo. O este pensamiento que me está llegando no soy yo. Mi verdadera identidad no es
Pero tú ahí estás pensamiento. escogiendo, tú estás ahí escogiendo alternativas que no te gustan o no te gustan, pero hay veces que te rebasan y las que no te gustan pueden rebasarte, ¿no? Es un tema increíble lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Porque es muy profundo, porque nosotros con yoga aprendemos a disolver con la respiración. Pero ¿de qué disuelves? Disuelves la onda de pensamiento que llega. Pero es que no puedes, el pensamiento, como decía tu maestro, no sé, Yogi Bayan, el que decías que con los párpados tienes 2000 pensamientos por más, puedes tener 1,000,000 de pensamientos con los párpados y con el cuerpo. Ajá. Entonces, ¿cómo puedes disolver el pensamiento? No se me ocurriría ninguna forma física, desde la física, porque también una de las cosas que yo trato, el tema del origen del pensamiento, es desde la misma naturaleza, ¿no? Me encantará leer ese libro, por favor, me urge desde hoy en la noche, necesito leer esto y otra entrevista para seguir hablando de esto, porque es infinito esto. En este instante te lo estoy Muchísimas gracias y después me lo escribes. Pero la idea es que tu cuerpo es pensamiento. Por eso en yoga trabajamos en varios niveles. Trabajamos a nivel físico, el cuerpo físico, órganos, pero huesos. El pensamiento es físico. Ajá. El pensamiento, como te digo, como el perfume de la flor, es físico. Ajá. O sea, existe. No Como está fuera de la naturaleza. No, está dentro. Entonces, cuando tú trabajas tu cuerpo físico, estás afectando otros niveles de cuerpos que tenemos. En el yoga son 5 cuerpos. El cuerpo físico es el cuerpo más denso, donde los pensamientos están mucho más arraigados en los flujos, ¿no? Tanto endocrinos como de sangre, en el corazón, ¿no? Después viene el cuerpo pránico, que es el cuerpo de la respiración, que es el cuerpo que conecta con el cuerpo mental. La puerta para entrar a la mente en yoga es la respiración. Y es lo que une cuerpo físico con mente. Entonces, cuando tú estás meditando, están llegando una serie de impulsos que son pensamientos, ¿no? Y lo que hacemos es solamente observarlos y no quedarte con ellos. Pero para eso ya trabajaste el cuerpo físico, para depurar. ¿Qué tema, no? Sí, lo que pasa es que es un tema apasionante y lógicamente las personas que están cerca de lo que tú estás hablando pues lo comprenden así, pero ya cuando lo hace, por ejemplo, una persona como yo que ha escrito los orígenes del pensamiento, se le hace medio complicado lo que me estás diciendo. No, claro. Porque el cuerpo físico y la mente y cuerpo es lo mismo. No hay ninguna separación. No hay nada estructurado diferente, ¿me entiendes? O sea, tú no puedes hablar de tu cuerpo y la mente y como que tu cuerpo lo puedes ver desde la física y otras cosas no. Todo está entrelazado. Entrelazado, y por eso el tema pusiste tú, caminos cruzados. Es que todos estamos cruzados, no nomás con nosotros, no con toda la naturaleza. Exactamente. Yo creo que los 5 cuerpos de los que yo te hablo son una red. Entonces, cuando tú afectas la respiración, estás afectando la mente. Cuando trabajas la mente, estás afectando el cuerpo físico. Cuando afectas el cuerpo físico, estás afectando el cuerpo ananda, que es el del contentamiento, por ejemplo, ¿no? Que es el más profundo. En yoga decimos que vamos quitando capas hasta llegar a este núcleo del contentamiento. Todo ser nace contento y se va llenando de capitas. ¿Tú crees que todos? Pero la vida misma todo bebé nace en un contentamiento. Nace llorando, ¿no? Sí, pero sí también, ¿no? Bueno, no vamos a acabar nunca de hablar aquí, ¿no? Es que el llanto es una necesidad fisiológica del cuerpo físico para abrir pulmón. Y que ya nos podríamos meter en el tema de qué es el sufrimiento y el dolor, que en yoga el dolor es el maestro. Atraviesas el dolor para romper partes encapsuladas de tu energía en el cuerpo. Entonces, cuando liberas una zona del cuerpo
que está en tensión, y que tensión en yoga es resistencia. Cuando tú liberas la resistencia, aparece el flujo energético, que es el sanador. El bebé llora porque necesita romper los pulmones para poder recibir el aire, ¿no? Que en yoga el aire es el suflo, la respiración divina. Sin aire no estamos vivos. Por eso en yoga Dios es la respiración. Que me encanta esta definición de espiritualidad humana con Dios o sin Dios. ¿Qué te parece si después de un corte entramos a ese tema, no? Fascinante. Qué bárbaro, qué horror, clemencia. Clemencia. De niña me ponía tan enojada de que me hubieran puesto ese nombre, y ahorita, después de un proceso enorme de teatro, danza, vidas, viajes, me encanta mi nombre. Y pero fíjate que clemencia, muchas veces sin querer, todos los humanos necesitamos clemencia. Las dos cosas. Sí, pues estás lleno de problemas, y dices tú, ya bájenle a la llave. Bájenle a la llave, déjenme en paz un rato, ¿no? Sí. Pero nunca baja, porque siempre estamos en este cambio constante. Que esa es una de las cosas que más queremos enseñar, que aceptemos el cambio. Porque fíjate, por un lado, tú propones el cambio, o sea, y lo aceptas totalmente, eso. Pero por otro lado, aparentemente quisieras controlar lo más que puedas tu cuerpo y tu mente. Y tu entorno. Sí, pero también es muy difícil, y además no es muy sano, ¿no? O sea, tratar de hacer tanto control, ¿no? Te voy a explicar. Yo, así como me lo explicas, lo veo como un autocontrol. Sí, no es perfecto el autocontrol ese que tú dices, pero sí se me hace que vas mucho en contra de la... Es como obsesivo, ¿no? Sí, se vuelve obsesivo. Te voy a decir, yo viví en India un año, y me parece que la cultura de la India es una cultura que tiene una obsesión por este control de las emociones y del pensamiento. Y así lo viví yo un poco. Te voy a explicar desde dónde viene esto. Yo fui bailarina como 18 años, y en el arte tú usas una técnica para expresar, pero para llegar a un nivel de libertad necesitas pasar por un nivel de un rigor muy fuerte, sobre todo creo en la música y en la danza. Entonces, mientras tú estás en un proceso de asimilar este rigor, sientes mucha opresión. Yo me acuerdo con el ballet, qué opresión, o sea, desde las posturas de las piernas, y el brazo tiene que estar ahí, y tú dices, ¿en qué molde me estoy metiendo? Pero después de un largo proceso de control, en este caso vamos a hablar del cuerpo, de repente hay algo como que se vuelve una segunda naturaleza en tu cuerpo, y entonces entras en un estado de libertad de movimiento, donde haces piruetas, giras, brincas, ¿no? Y ya está como en tus venas este control. Yo te lo cuento desde el punto de vista del arte. En la yoga es... Pero está muy bonito ahí de lo que estás diciendo. Tú intentas meterte en un molde, pues, para tener una disciplina y poder más o menos tener una vida no caótica, sino más o menos mesurada. Lo que pasa es que ese molde o esa energía, esa disciplina, lo que te lleva es a transformar el fuego interno, o la energía, o toda la creatividad, y tener herramientas para plasmarlas en el aquí y en el ahora, o en lo concreto. Me gustaba mucho eso de la libertad, ¿no? Que te da una libertad enorme, de poder, o sea, la disciplina y el autocontrol, que no sea así como un egoísmo, sino simplemente como una aceptación del cambio, pero
no un cambio alocado, sino un cambio mesurado. Consciente. Yo le llamo la mesura. Un cambio consciente, ¿no? Un cambio consciente sin llegar a tener ningún perfeccionismo en nada, pero que te permite después tener toda la libertad para que tú puedas expandir tus emociones y tus pasiones, ¿no? Ah, exacto, ser dueño de todo ese bagaje que tenemos. Pero ¿cómo lo puedes ser dueño si no tienes esa tablita, como dice Li Ching, al cual sostenerte? Sí, o sea, yo veo a los adolescentes ahorita que, pues, o sea, los padres, los adultos, tenemos que enseñarle a los jóvenes, a los niños, a tener una línea de dónde agarrarse para poder eso. Y es como todo suelto, todo alocado, es como una energía perdida en la vida, ¿no? Porque entonces ahí sí eres como esclavo de todos los pensamientos y de las emociones y de lo que te viene, del impulso. Fíjate que lo mismo te lo podía yo platicar rápidamente entre lo apolíneo y lo dionisiaco. Me encanta el tema. Es lo mismito. Lo que pasa que la gente queremos tener tantas seguridades que a veces olvidamos esta necesidad de aceptar el cambio que tú dices, que estamos en un constante cambio, todo se está moviendo, hay movimiento y todo el movimiento es creativo, siempre estamos creando algo, lo que sea, hasta la flojera. Totalmente. Estamos siempre en forma creativa. Entonces Nietzsche, en su primer libro, El nacimiento de la tragedia, y bueno, este era un pensamiento que ya existía también en los griegos homéricos, habla de dos dioses, Apolo y Dionisio. Los dos se veneran en el mismo altar por parte de los griegos. Y al venerarlos en el mismo altar, lo que se quiere es demostrar que Apolo es el dios de la forma, el dios de la materia, se puede decir. O sea, tú tienes un cuerpo, que estabas hablando hace rato de tu cuerpo. Tienes un cuerpo, tú tienes una forma, tienes brazos, tienes nariz, tienes ojos. Concreto, ¿no? Tienes pero por dentro tienes tus instintos. Exacto, que es Dionisio. Entonces, Dionisio son los instintos. Ajá. Todo lo Dionisio. La locura, la desmesura. Pero lo que haces es no ser desmesurada, o sea, no perder los estribos, sino tú haces ese autocontrol, como tú decías, haces como un molde para poder vivir y mesurar tu vida y no tenerla caóticamente. Pero creo que no viene desde un control de la mente, viene desde un control del cuerpo. Es que el cuerpo es mente. Bueno, si es que todos somos todos. Como todo el cuerpo es mente, o sea, es pensamiento. Entonces lo que estás haciendo es volviendo apolíneo por ejemplo, el yoga se vuelve una especie de Apolo, en el cual tú llegas a autocontrolarte y tienes más hecho materia tus ideales o tus intereses. Totalmente de acuerdo. Te voy a explicar yo no he leído mucho, no he leído a Nietzsche en la tragedia. Yo tengo un proyecto sobre el Minotauro, de un libro. Pero yo creo que en el mito del Minotauro, Ariadna y Teseo y el espacio del laberinto, hay esto. El Minotauro es Dionisio, es toda la fuerza de la sexualidad, porque tiene que ver con esta fuerza de la vida, del cuerpo, de la bestia, que viene siendo el sistema límbico y la amígdala y todo este mundo interno de nosotros. Este es el Minotauro, con todas la inocencia, la bestialidad. Teseo representa, el laberinto para mí representa a Apolo, porque es la forma, que es la forma y la estructura, y tiene encerrado a esta locura, ¿no? Así es nuestro cuerpo, igualito. Exacto. Y así son todas las cosas, hasta una piedra, Y Ariadna, como mujer que conoce perfectamente su sexualidad, su fuerza, es la única que puede penetrar hasta domar a esta bestia,
por eso dirige a Teseo, que como hombre es más... Bueno, vamos a entrar en otro tema, pero Ariadna es la sacerdotisa del laberinto. Ella sabe entrar y salir. Es una forma apolínea, es más concreta. Pero fíjate cómo es mediadora, porque puede estar con el loco, con lo dionisiaco, con la embriaguez de los sentidos, que es el teatro también, porque si no entras a Dionisio no haces teatro. Así es. Y puede estar con Apolo. Ariadna sí, como que siento que es la que une estos dos aspectos, ¿no? En el mito. Los dos se juntan. Se juntan. O sea, están, tú mismo lo dices, entrelazados. Están entrelazados y Occidente separa, pero todo está entrelazado. Todo está entrelazado. Entonces, Ariana la podemos ver como lo más apolínea. También es dionisiaca porque tiene el sexo. Es que Ariana no le tiene miedo a la sexualidad. No, porque también es dionisiaca. Entonces eso es, cuando habla de Nietzsche de Apolo y Dionisio, es por eso se complementan, se necesitan. O sea, un edificio no es una forma muy estructurada y es mucha materia, pero esa materia tiene también movimiento y tiene átomos. Entonces no es una materia inamovible, no es una materia perfecta, que ese es el problema del cristianismo o de otras religiones, el mismo yoga, que quieren hacer que las cosas queden rígidas, como totalmente de acuerdo, como que no se muevan, y tú lo primero que nos dijiste en el programa es todo se mueve. Es que hay un proceso que yo he tenido aquí de ruptura también, en que yo vengo de la danza y luego me he metido o encasillado entre comillas en la estructura del yoga. Totalmente la danza. Sí, pero también es apolínea, porque si tú no estructuras el movimiento no puedes decir, no expresas. Yo viví en India un año y me fui a estudiar Kathak, que es la danza clásica del norte, y ahí fue donde yo entendí estos dos conceptos de Nietzsche. La India es totalmente dionisiaca. Tú llegas a la India y son caos, olores, suciedad, colores, es un caos funcional. Y luego tú ves las danzas de la India, que son totalmente dionisiacas, son dionisiacas, pero es tan estructurada la forma en la que la aprendes, donde el gesto de la danza tiene que ir aquí la mano, el ojo aquí, que capta esta locura dionisiaca, pero dentro de la estructura apolínea. Ahí entendí yo estas dos ¿Qué te parece si después de un corte regresamos al tema, que está interesante, ¿no? Padrísimo. Que también nos cruza a los dos, o sea, tú no tienes un pensamiento y yo tengo otro, pero tratamos de cruzarlos para tratarnos de entender. Pero se reúnen, ¿no? Pero se reúnen, exactamente, porque no puede ser una crítica malsana nada más porque no te gustó o no te parecen las cosas, al contrario, aceptar. Pero fíjate cómo Apolo y Dionisio nos junta mucho en tus teorías, ¿no? Pero como decía Nietzsche, si tú llegas a algo monstruoso es cuando lo quieres volver demasiado apolíneo, o sea, demasiada materia, demasiada forma, demasiada estructura. Entonces llegas a crear monstruos, porque cuando quieres, por ejemplo, una figura que en el pensamiento muy común, el pecado. ¿Qué es el pecado? O sea, el pecado, haz de cuenta que es una estructura así. Si haces esto, estás pecando. Entonces, pero es una estructura que no entiende todo lo que hay alrededor de la estructura. Puedes haber pecado por muchas razones, y además la definición de pecado la dice una institución que dice esto es pecado,
pero tal vez para ti no sea pecado. Es como la corbata. ¿Quién dijo que la corbata en un hombre es elegante? Es elegante. Se puso ese concepto y entonces todo el mundo anda en corbata para ir a un restaurante. Exactamente. La corbata es solamente una definición de alguien que la dio, que era elegante. Exactamente. Pasa igual aquí. Me contabas hace rato que lo que te molestaba un poco es que el yoga llevaba un poco a la gente a un espacio de egoísmo, donde sí. no veían al otro. Exactamente. Es un error eso, es que no es la yoga. Yo creo que es el la sistema. No es el sistema. ¿El sistema que genera político? El sistema en el que vivimos, no, el sistema en el que vivimos en la sociedad. Para empezar, el yoga te pide que seas una persona que sirve a los demás. Tú puedes hacer todo este trabajo de conciencia de ti, pero si tú no te conectas al servicio al otro, esa es la ética. Estás perdido. Es la ética con yoga y sin yoga. Exactamente. Y en yoga lo que pasa es que vemos a Dios, que la palabra Dios es un tema, porque es un concepto, es una palabra, pero en yoga es la conciencia expandida. No hay un Señor Dios sentado en una silla, porque eso vuelve a ser una dualidad. Tú le rezas a algo que está fuera, cuando que en el yoga tú ya eres un alma teniendo una experiencia humana. Y a eso llega el yoga, que te va abriendo las capas y vas percibiendo que esta experiencia del alma en un cuerpo físico te conecta con el mundo entero, porque tú ya eres divinidad. No estás buscando ninguna divinidad fuera, tú ya eres. ¿Y por qué defines como divinidad? Porque bueno, se volvería un poco al egoísmo, ¿no? Diciendo, yo soy divino. Bueno, hay unos que sí somos divinos, no es cierto. Todos somos divinos, lo que pasa es que el empoderamiento es distinto. ¿Cómo te empoderas? Es que el lenguaje te puede confundir. Te puede confundir. Pues es que esta entrevista es todo un tema, porque podemos empezar a sacar palabras y conceptos y luego a ver cómo los descodificas para entender, porque ¿no? En cada materia lo puedes usar de diferente forma. Exactamente, el concepto, ¿no? Seamos claros en porque eso. Porque endiosar sería como lo que nosotros tratamos de quitar a los dioses que se han formado. La gente se cree Dios y lo que hay que quitarle, por ejemplo, los políticos se creen dioses, pues hay que aterrizarlos. Pero tú dices, es un endeudamiento pero diferente. Es que desde el yoga nosotros hablamos que la conciencia que se expande y que es a través de una respiración profunda y larga, que expande el universo, que te expande a ti como ser humano, abrazas al otro ser humano desde ahí. No es egoísmo, eso es compasión. Es ética. Desde el corazón tú estás sintiendo a la otra persona, estás sintiendo, por ejemplo, el dolor de aquella persona y te estás como entrando en qué está sintiendo esa persona. Eso no es egoísmo, eso es una conciencia expandida. Eso es ética, te digo, es estar preguntando por el otro, escuchando al otro. Pues eso es lo que nosotros llamamos ética. En yoga el ego que tratas de buscar el beneficio de las otras personas, no nomás el tuyo, ¿no? Y el ego en yoga es la conciencia contraída, chiquita, individual y limitante, que respira chiquito y entonces que está con sus temores y sus miedos de que le quiten o le den, o qué hago acá para satisfacer ciertas necesidades que no he satisfecho en mi vida. Ese es un ego. El ego es como el contrario de esta memoria, de esta conciencia expandida. Entonces, lo que hacemos en yoga es tratar de ir abriendo. Hay un ego si bueno. ¿Estás de acuerdo que en Estados Unidos y tal vez en México también, en el mundo en general, está muy comercializado? Y realmente no sé, los fines que tú estás manifestando pues, son muy gratos, porque estamos hablando de la ética. Yo estoy viviendo el yoga desde ahí. Pero tú, ¿cómo lo ves así? Espantoso. O sea, sí. ya comercializado. Estoy de acuerdo contigo. Ya no tiene nada que ver con lo que me estás diciendo ahorita. Exactamente. Es lo que yo quería decirte. En eso querías llegar. Porque estamos muy de acuerdo, pero al mismo tiempo
en la práctica A mí diaria. me interesa la esencia, no me interesa en ese. Pero esa es tu persona. Sí, esa soy yo. Que eso también sucede cuando estamos hablando de ética. A nosotros nos interesa que la gente se preocupe por los demás, pero bueno, pues es una intención de nosotros. Pero la mayoría de la gente no tiene esa intención. Es que creo que toda experiencia que vivas la tienes que tragártela, asimilarla y hacer de esa experiencia algo que tú ya transformaste, ¿no? Y a veces la gente, aunque haga yoga o danza o arte, no penetra o no atraviesa realmente. Sí me sigues un poco en eso, ¿no? O sea, si yo quiero hablar de Dios en una clase de yoga, primero tengo que irme a sentar a mi cuarto para ver qué estoy queriendo yo decir con esa palabra, que es terrorífica, porque en Occidente la tenemos definida como concepto, como Señor en un sillón, que es el misericordioso o el castigador que viene de toda esta cultura judeocristiana, ¿no? Yo ya entendí para mí que Dios, digamos, es nuestra conciencia humana expandida hacia el otro, hacia adentro y hacia afuera. Para mí eso es una respiración amplia. A mí me da gusto porque estamos hablando de cómo se vive la ética y eso sería una forma de vivir la ética. Expandiendo tu conciencia. Decía Albert Einstein que el chiste es aumentar nuestro nivel de conciencia. O sea, que pues, es lo mismo que estás diciendo tú, o sea, que no estamos solos, estamos acompañados de todos los seres humanos y que nos deberíamos ayudar para resolver nuestros problemas para que no haya este sufrimiento que de la separación y del abandono, ¿no? El separación y abandono que hay de tanta gente, ¿no? Y además, por ejemplo, sobre todo yo hablo de falta de oportunidades para ir a una buena educación, a tener una buena educación. Ojalá los dirigentes que tenemos, tanto en este país como en todos lados del mundo, se metieran un poquito realmente sí adentro, ¿no? A meditar hacia adentro, a entender los valores. Sí, es un sueño utópico. Es un sueño. Yo me he cansado de decirlo, pero no te hacen caso. No, qué difícil esta situación. ¿Tuviste Contacto con Jodie Foster, la película? Creo que sí. Que se va por 3 segundos a otro nivel y cuando regresa... Me encanta una frase que dicen ahí, porque ella dice, ¿cómo se sienten tan solos los humanos, ¿no? Sí. Tan abandonados en su planeta, cuando hay afuera, ella dice, tanta vida. Nadie ha comprobado que haya tanta vida, pero si tú expandes tu conciencia... En el planeta hay una cantidad de vida que hay, que no la cuidamos. Exactamente, cuando expandes tu conciencia empiezas a cuidar de no dañar al otro ni a ti, ¿no? Porque te das cuenta hasta dónde puede llegar ese daño y la consecuencia que puede traer. Bueno, lo malo es que ya se nos fue el programa. Hay que hacer 3 más. Espero que hagamos otro programa. Yo encantada. Favor, ¿no? Yo también me aclara aquí todo. Te agradecemos muchísimo, Victoria, por tu participación y sobre todo por tu entusiasmo y por esa forma de vivir, porque tú vives la ética y eso es lo que se trata de este programa, de vivir la ética. Muchas veces con diferentes pensamientos, no importa, pero el chiste es tener ese nivel de conciencia para estar junto con los demás, que esa es la finalidad de este programa, que vivamos junto con los demás seres humanos y que nos hagamos una buena vibra, ¿no? Por favor, ¿sabes que el mejor ansiolítico es el abrazo? Sí, entonces, para que no tomen más pastillas, abrácense y se... Güerita, ahí te lo encargo. Oye, no sé si en este programa se pudiera anunciar las clases de yoga. ¿Sí? ¿Se puede? Sí. Yo tengo un centro virtual, porque ya no tengo el espacio, que se llama Íntegra Yoga, Hatha Yoga, Kundalini, masaje tailandés, terapias sanadoras, y ahora estoy abriendo un espacio pequeñito de yoga en San Pedro de los Pinos, en calle 23, número 37, y empezamos ya a partir de octubre. ¿Tu email? Es V de Victoria,
Cle de Clemencia, Jesús, porque soy Victoria Clemencia de Jesús, además, viclejesus@gmail.com, y el celular, pero no sé si se dé aquí. Si lo quieres. Es el 55 38 96 02 24. Es espacio reducido, cupo limitado, nivel multi. Y una maestra multinivel, que vive la ética, pues. y que vengo del teatro y de la danza y nos de queda los mucho por viajes. platicar. Por favor, sí. Gracias, Victoria, gracias por tu participación. No, al revés, muchas gracias por invitarme. Buenas noches o buenas tardes, gracias. Hasta luego. Se va como agua, ¿verdad?